Asociación de Periodistas de Guatemala pide a la CICIG esclarecimiento de asesinato de 3 colegas la semana pasada y exigen investigación al ministro López Bonilla. Tribunal Supremo advierte a los candidatos que se promocionan de manera velada por medio de sus fundaciones. Retaltecos sorprendidos con la muerte masiva de peces en el río Ixquillá. Preocupa sanidad de sus fuentes de agua. Y Vanuatu amanece destrozado tras el paso de uno de los más fuertes ciclones de todo el Océano Pacífico. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión, lunes 16 de marzo de 2015. Ya estamos listos para tenerle la información completa de lo que ocurre en nuestro país y también en el mundo. Y como siempre, damos la bienvenida a nuestra compañera María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes, buen inicio de semana. Al igual a ustedes que nos sintonizan a esta hora, para mí es un gusto presentarles el acontecer internacional en unos instantes. Mientras tanto, iniciamos con importante información que se desarrolla en nuestro país. Así es, vamos a conocer qué ocurre a esta hora en nuestra capital. La unidad móvil se ha trasladado a la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, Así Es, agrupación que hace un análisis de la violencia que azota al país en los últimos días y que incluye el asesinato de 3 periodistas e incluso atentados con granadas en lugares públicos, uno de ellos el Hospital San Juan de Dios. Nuestro compañero Cristian Martínez nos tiene la información. Cristian, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. En medio del clima de violencia y de inseguridad que se vive en el país, el Estado es el mayor violador de los derechos. Esto es según expertos en este tema. El licenciado Adolfo Alarcón nos amplía esta información. Buenas tardes. Sí, lamentablemente tenemos que decir que el Estado de Guatemala es uno de los mayores violadores de derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo vemos diariamente en temas como pueden ser, por ejemplo, el tema laboral. Muchas personas que laboran en el Estado no les son reconocidos ni garantizados sus derechos laborales, lo cual genera una violación directa hacia las garantías que estas personas tienen como trabajadores. Día a día vemos también miembros de fuerzas de seguridad que participan en la comisión de hechos delictivos. Vemos funcionarios públicos que incumplen con la ley a nivel de la administración pública centralizada, descentralizada, autónoma. Vemos que funcionarios públicos cuando asumen su cargo no cumplen con lo que establece la ley de presentar su declaración de probidad, su declaración de bienes. Es decir, tenemos un Estado que incumple con el principio fundamental de la observancia de la ley y funcionarios públicos que de igual manera perjudican los intereses y los derechos de la ciudadanía. Eso es lamentable. Dentro de estos asesinatos y este clima de violencia que pues azota al país, ¿cuál puede ser la perspectiva de la población? ¿Qué es lo que se proyecta a la población con todo esto? Se proyecta realmente un estado de ingobernabilidad, de extrema inseguridad, lo que amenaza las actividades normales de la población, afecta a la economía, afecta a la cultura, afecta el desarrollo de las actividades normales de los ciudadanos. Ha modificado patrones de conducta. Por ejemplo, las personas ya se abstienen de salir a determinadas horas de la noche, concurrir a determinados lugares. Es decir, la violencia genera más violencia y lo vemos también en la toma de la justicia por propia mano, los linchamientos que también afectan mucho a algunas regiones del país. Es decir, la violencia lo que hace es retrasar el desarrollo económico de Guatemala. ¿Cuál podría ser la principal recomendación para el gobierno para que pues en los próximos meses pueda cambiar esta perspectiva? La principal recomendación sería cumplir con lo que establece la ley, planificar, anticiparse a los hechos,
y no reaccionar solamente ante ellos, y realmente poner más empeño y darle esa confianza a la ciudadanía que realmente es la que está necesitando ahorita. De acuerdo, muchas gracias. El analista experto en seguridad y justicia, Adolfo Alarcón. Desde este lugar nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Gracias, Cristian. Y nosotros seguimos con el análisis de los temas que se dan en nuestro país. Algunos más expuestos, otros menos, pero una serie de delitos se desatan en torno a los comicios generales. Estos también generan un incremento en la violencia. Nuestra compañera Lourdes Hércules también nos tiene un análisis. ¿Qué dicen los expertos al respecto de esta violencia que se prevé en este año electoral? Lourdes, te escuchamos. Adelante. Así es, William, muy buenas tardes. Y es que estamos a tan solo días de que inicie la contienda electoral, un año que se prevé tenga bastante violencia electoral, tal y como lo han marcado la historia a través de los años. Los expertos señalan que este año no será la excepción. Es un ejercicio de la política fuera de la ética y un afán desmedido por alcanzar el poder. Lamentablemente estas situaciones se dan en un país en donde hemos tenido la violencia como algo natural y como hechos que quedan en la impunidad. Se espera que estos delitos surjan antes, durante e incluso después del proceso de votaciones. Entre los delitos que surgen a través de la violencia electoral se encuentran desde la campaña negra, que es catalogada como violencia psicológica, hasta asesinatos. Esto se pudo evidenciar en el último proceso en 2011. Se incrementan las amenazas, los asesinatos, las acciones negativas o las campañas negativas con cierta violencia. Esto viene a incrementarse en el proceso electoral. Y es altamente probable que 2015, el proceso electoral 2015 tenga este tipo de elementos. Los expertos señalan que los focos de la violencia social no son los mismos que los de la violencia electoral, los cuales se centran principalmente en el departamento de Guatemala, en el noroccidente y en el oriente del país. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Luis Aché. Y los comunicadores demandan seguridad y participación en la mesa técnica para la protección a periodistas. El Ministerio de Gobernación se comprometió en atender las demandas y facilitar la protección a los periodistas, esto luego de los últimos asesinatos ocurridos en Suchitepeques. Ana Morales nos tiene ahora la información. Ana, adelante. Gracias, buenas tardes compañeros. Diferentes entidades de periodistas se encaminaron hacia el Ministerio de Gobernación y demandaron seguridad para la ciudadanía como también para el gremio periodístico. También pidieron al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que los mismos periodistas sean parte de la mesa técnica para discutir el sistema de protección a los comunicadores. Además, pidieron la investigación de los autores intelectuales quienes ejecutaron el asesinato de los periodistas en Suchitepeques. Hay mucho miedo en los departamentos y también aquí en la ciudad de Guatemala. Venimos a entregarle este documento calzado por estas firmas y queremos también que le dé seguimiento, por favor. Le queremos entregar este documento y que nos firmen de recibido. Este gobierno, 7 periodistas han sido asesinados, que vienen a sumarse a la lista de 24 periodistas que desde el 2000 han perdido la vida de manera violenta. Yo, señor ministro, con todo respeto, le quiero decir a usted y al señor presidente que desde el año 2012 nosotros hicimos la propuesta con 10 asociaciones departamentales de periodistas de que se construyera un programa de protección. Desafortunadamente, el gobierno no responde oportunamente a las demandas de la ciudadanía y es una improvisación tras otra. Usted ahora ha anunciado que el programa ya está. Eso lo rechazamos, señor ministro, porque en esa mesa técnica usted sabe que no hay ningún periodista aceptado. Incluso contrataron a una persona que ni conoce el medio, ni conoce cuáles son las condiciones en que los periodistas están ejerciendo su función en el área rural.
Durante la reunión con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, los comunicadores se mantuvieron de pie en señal de protesta y en señal de luto cargaban un listón negro. Sabemos de que se han capturado 2 personas, supuestamente los autores materiales de los hechos, pero no sabemos nada sobre las investigaciones, sobre los autores intelectuales, sobre quienes debe de caer todo el peso de la ley. Pero el gremio representa a la ciudadanía. Es decir, la ley de emisión del pensamiento no es una ley para periodistas, es una ley muy avanzada además, pero debe cumplirse. Entonces, cualquier atentado contra esa ley, a través de las intimidaciones, de los secuestros, de la gente que se tuvo que ir, usted recordará a los periodistas que tuvieron que irse al exilio para no morir. Es un atentado realmente contra el pueblo de Guatemala, es un atentado contra las autoridades de Guatemala, es un atentado contra cualquier persona, y de ahí es la importancia. Cómo trabajando de forma integral disminuimos el riesgo que es un riesgo permanente para una profesión en donde están cubriendo todos los días diferentes tipos de hechos delictivos, hechos criminales, denuncias de corrupción, lo que sea, que de por sí pone en riesgo la actividad, pero nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. El ministro de Gobernación dio cuenta de la protección que se ha brindado a los comunicadores, como también a otras personas de trabajo público que han solicitado protección, pues han sufrido amenazas de muerte. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuc. Y en este mismo tema, más temprano, nuestro compañero Cristian Martínez entrevistó a la diputada Ninette Montenegro, que condenó los ataques a los periodistas y también solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que se investigue el tema y también el tema de la campaña anticipada. Cristian, vamos de nuevo con tu persona, adelante con el informe. Así es, muy buenas tardes. La diputada y secretaria general del Partido Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro, condenó el asesinato de los periodistas la semana recién pasada y exigió a la CICIG que investigue, ya que podría ser el tema de las campañas millonarias anticipadas el que podría estar detrás de los asesinatos de los periodistas. Se encuentra conmigo la diputada, a quien le vamos a pedir que nos amplíe acerca de esta información. Sí, efectivamente, lamentando mucho lo que está ocurriendo en Guatemala y lamentando también que la familia periodística está siendo duramente golpeada. Creemos que esto debe ser fuertemente investigado, duramente sancionado, pero también momento oportuno para que CICIG cumpla con la promesa que había hecho de que en diciembre iba a entregar un informe de los posibles vínculos que pudieran o no tener los partidos políticos que están haciendo campañas y la proveniencia del dinero, ¿verdad? Hay dudas, hay sospechas, entonces que se den a conocer esos datos. ¿Por qué? Porque lamentablemente Guatemala se está tiñendo de sangre. La campaña electoral puede ser verdaderamente grave si no se toman medidas, porque la campaña se inició desde el año 2012, pintando puentes, vallas, etcétera, con grandes cantidades de dinero que realmente no se conoce la proveniencia de ellos. Entonces sí es importante que antes de caer tomados por las mafias se investiguen de dónde puede provenir tanto dinero que se está gastando y que se tomen las medidas pertinentes, tanto por parte del Tribunal Supremo Electoral para sancionar efectivamente a quien hacen campaña adelantada, como para que CICIG dé un informe si existe o no esa duda razonable y si hay pruebas o no, porque lo que queremos es la permanencia de CICIG, pero con resultados, ¿verdad? Y no queremos más muertes violentas. ¿Se puede creer entonces que esto es derivado por ser año electoral, año político de elecciones, que se inicia ya con este mal de estar asesinando a los periodistas para callarlos? Sin especular, voy a repetir las palabras del ministro de Gobernación. Él dijo que se sospechaba de varios ediles, de varios alcaldes del departamento de Mazatenango y que habían estado siendo denunciados por actos anómalos y de corrupción. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿A dónde va a parar las dudas que había de 2.1 millones en uno, de 5 millones en otro? Yo podría asegurar que podría estar yéndose a las campañas adelantadas, ¿verdad? Así es, bueno, muchas gracias. Con esta información nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Daniel Ramírez.
Gracias, Cristian, por este nuevo informe. Vamos a la pausa comercial, pero cuando volvamos tendremos información de lo preocupante, lo que ocurre en el archipiélago de Vanuatu, que fue devastado por el ciclón Pam. María Alejandra. Así es, William, esta y otras noticias importantes hasta esta hora, cuando volvamos.